yo sí realmente necesito una explicación. Hay leyes que las que tenemos que respetar, sí o sí. Al presidente CACIF, Ignacio Lejarra, a quien le doy la bienvenida. Ignacio, encantado. Qué gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy seguro que muchos opinan lo mismo, güey. O sea, el sector privado yo diría que es el corazón de un país. Y digo que es el corazón porque no puede parar. Los gobiernos van y vienen y aunque sea que paren de manera temporal, paran. Mientras vamos a las elecciones y el gobierno pues está ahí en lo que hace la transición, hay una lentitud, ¿verdad? Si hubiera una lentitud de ese tipo en el corazón, pues me voy al hospital y seguramente me ponen un marcapaso para que siga funcionando, pero el sector privado sí nunca para. Y por más que hayan detractores, hay que aclararles que o ellos trabajan para el sector privado, o son ellos, dueños de empresas que pertenecen al sector privado, y habrán algunos que están asociados y agremiados al CACIF, y habrán otros que están asociados a otras cámaras, y habrán otros pues que no están asociados, y no pasa nada. ¿Por qué no entiende eso la gente, Ignacio? ¿Qué pasó? Si al final, yo ahorita, por ejemplo, trabajo aquí, pues tengo negocios propios también, pero trabajo aquí, tengo un patrón, o yo soy jefe o trabajo para alguien. O sea, ¿qué pasó? Pues no, realmente no se me hace lógico. ¿Qué interpretación le damos? Gracias, Veneno. Mira, yo creo que hay personas que no han entendido cuál es la labor que tienen que jugar las cámaras. Las cámaras como tal, principalmente son entes que lo que tienen que hacer contigo es ayudarte en las necesidades que puedas tener, asesorías, capacitación, ayudarte a entender, una voz que te escuche si hay algo que está sucediendo en tu negocio que necesita que haya un cambio dentro del país. Y todo eso que se va escuchando a través de todas las cámaras va subiendo y eso se coordina a través de CACIF, que es donde yo estoy presidiendo en este momento. Ahí se ven ya más cosas políticas y lógicamente cuando uno entra en un entorno que es más de esa naturaleza, pues siempre va a haber personas que puedan tener una opinión diferente de como yo pueda verla. Pero en el fondo lo que se busca es encontrar la forma que haya un mejor desarrollo para el país a través de esa coordinación que pueda haber entre todo el empresariado y el gobierno. Pero ¿dónde no pasa eso? ¿Verdad? Si hasta en las juntas directivas de vecinos, ¿verdad? O sea, si no son las esposas, son los esposos y se están echando punta ahí por puras muladas. No quiero pensar yo cuando realmente están hablando de cómo echar a andar un país y cómo dar una postura. Esa es una buena comparación. A ver, es que esos hay problemas gente que vive en el mismo lugar lados, y tiene opiniones totalmente diferentes. Porque el chucho sale aquí, pero aquí estamos hablando de cómo podemos desarrollar más al país. Demandamos desde ese sector privado condiciones o necesidades que el mismo ciudadano, no estando agremiado, necesita también. Para los pequeños productores, porque necesitamos infraestructura, porque vemos que hay leyes que no son aprobadas, pero que ayudarían a muchísimos, alianzas público-privadas. Es decir, y también muchas veces creo yo que vale la pena también detener a algunos con ideas que no son buenas, bajo una perspectiva técnica. Pero eso ya lo veremos, cómo se comporta el Congreso, ¿no? Y realmente ahí te digo es donde uno mira, tal vez un empresario solo puede tener una idea y le puede costar muchísimo, pero si ese empresario la comunica en una cámara y eso sube, puede encontrarse con que hay muchos más que tienen las mismas necesidades y las mismas cámaras pueden ir encontrando qué puede ser lo mejor para el país. Una de esas cosas que la han hablado ustedes aquí en el programa también es toda la iniciativa que es Guatemala no se detiene. Es algo bien pensado, que es una serie de acuerdos de empresas que están dentro del sector empresarial, dentro del sector académico, que lo que buscan es, unidos con el gobierno, encontrar qué cosas pueden servir para el desarrollo del país. ¿Qué puede cambiar ante esa percepción, usted que se está dirigiendo al público, como para que el mensaje sea, mire, usted que no paga, pague, y el que ha pagado, pues continúe pagando de manera formal, ¿no? Correcto. Aquí hay varios temas. Uno, la competencia leal. Porque yo creo en la competencia leal, que prospere el empresario, que tiene mejor precio, mejor producto, mejor servicio, mejor ubicación, no porque vaya impuesto. Así que combatir la evasión tributaria y el contrabando también significa competencia leal. Y segundo, yo creo que todos los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir de acuerdo a nuestros ingresos y a nuestro patrimonio. Solo así podemos construir un país más justo.
Yo sé que es difícil, a nadie le gusta, yo creo que tengo uno de los puestos más difíciles del gobierno porque es cobrar, no es prestar un servicio. De hecho, Guatemala se independiza por no pagar impuestos, así que hemos traído una cultura de no pago de impuestos. Pero esto ha venido mejorando y tenemos bastantes planes para seguir mejorando la recaudación, respetando siempre los derechos de los contribuyentes, sin escándalos ni noticias, digamos, escandalosas. Que era lo del presupuesto. Sí, totalmente. Primero, Jonathan, primero, ¿verdad? O sea, eso te lo tengo que preguntar. Decimos, ¿cuál fue, digamos, la intención de... Semilla venía oponiéndose a presupuestos que ellos en algún momento determinaban como altos. La primera parte de este capítulo es que Finanzas emite, digamos, un presupuesto y ustedes piden más. Entonces la gente dice al principio, ¿pero por qué van a pedir más? Y anteriormente se oponían. O sea, digamos, esa sería como la primera parte del capítulo. La segunda es, pues, se aprueba un presupuesto que es menor al que ustedes pidieron y veo que hay reclamos sobre, digamos, la conformación de ese presupuesto. Sí. ¿Cómo separarías ambas? Bueno, lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es que nosotros no nos oponíamos al tamaño del presupuesto, sino efectivamente a los caminos a la corrupción que contenían los presupuestos que se querían aprobar. Ahora nuevamente nos oponemos al presupuesto aprobado porque lo va a gestionar el gobierno electo, pero es un presupuesto que tiene enormes caminos a la corrupción. ¿Tenés algún ejemplo? Bueno, sí, por ejemplo, 179 millones que el dictamen de la Comisión de Finanzas dejó para pagar dragados que se hicieron en el pasado. ¿Cómo comprobamos que esos dragados se hicieron? Además hay toda una discusión sobre cómo los dragados son espacios de corrupción impresionantes porque nadie puede darle seguimiento y entender si el dragado se hizo o no. Te dejo el otro dato, 32 millones con candado para que se usen exclusivamente en los canales del señor Ángel González. No los podemos usar en ningún otro medio de comunicación. Y creo que esto es vital para las discusiones sobre una prensa y medios de comunicación que tengan la misma capacidad de competir. El récord de ONGs, 113 ONGs beneficiadas en este presupuesto que se aprobó, 10 de ellas todavía en formación. 2.000 millones de quetzales en obras que se agregaron y que no corresponden a procesos de planificación del desarrollo, sino que antojadizamente se entregaron porque se le antojó a los miembros de la Comisión de Finanzas. Desde tu punto de vista, ¿dónde se arruina eso? Porque yo escuchaba en algún momento no sé, ¿verdad? En comunicaciones, en entrevistas que les hacían a los miembros de la comisión, y se agarraban mucho de que, pero si los mismos miembros de Semilla que estuvieron aquí sentados decían que el tema que había planteado Finanzas estaba bien, y ahora pues dicen que no. ¿En dónde eso cambia? Mira, porque como se suele decir, de Finanzas llegó un mamotreto bien hecho técnicamente, sostenible técnicamente, que era su proyecto de presupuesto. El dictamen que sale de la Comisión de Finanzas toma eso que llega del Ministerio de Finanzas y lo arregla, o lo cambia, lo modifica a su sabor y antojo. Es decir, llegó un schnauzer y lo que ahora tenemos es un dragón que muerde lo que sea. Hay un proceso de modificación del proyecto de presupuesto que se da en la Comisión de Finanzas. Además, tienen el derecho constitucional de hacerlo. Lo que quizá no entiendan los miembros de la comisión es que tienen el derecho de hacerlo y la responsabilidad de hacerlo bien. Y lo que ha salido de esa comisión tiene ilegalidades, lastiman leyes como la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley Orgánica de la SAT, crea inconstitucionalidades y por el otro lado distribuye recursos de manera que obviamente son anómalas porque no corresponden, como te digo, a presupuestos basados en resultados. Y por el otro lado, mira, si todos lo hicieran bien, no hubieran necesitado 2.000 policías el día que se iba a aprobar eso. Mencionaste dentro de tu respuesta ahorita Banco de Guatemala, Superintendencia de Bancos y demás. Exacto. Si llegaras a ser el ministro de Finanzas, pocos sabrán que ocupas un puesto importante como presidente digamos, de la Junta Directiva del directorio de la SAT. También tenés un puesto en Junta Monetaria. Y obviamente pues hay relaciones con el tema de Superintendencia de Bancos y Vanguardia.
¿cambiarías alguna de las figuras que están ahí? ¿Cambiarías algo de lo que sea? Aunque yo sé que legalmente eso es... Sí. Pero ¿irías con la noción de tratar de quitar algunos personajes? Bueno, como no puedo hablar de un puesto que no sé si aparezco mucho en las quinielas, sí. Pero en realidad aquí nuevamente me voy a la base de nuestro partido y del gobierno electo y de lo que ha dicho nuestro presidente electo Bernardo Arévalo. Nosotros somos respetuosos de las leyes y en el caso de la administración tributaria, el superintendente para mantenerse en el puesto, y esa evaluación si viene a finales de enero, le va a tocar hacer al gobierno electo la evaluación. ¿Que va a llegar? Totalmente. Eso es en la última semana de enero hay que evaluar al superintendente y él habrá cumplido la parte más importante de su trabajo hoy en día, que es la recaudación. De hecho, habrá superado la meta de recaudación. O sea, si Marco Livio llega a la meta, Marco Livio sigue. Totalmente, él va a seguir ahí. En el caso del Vanguard, el mandato es también por 5 años. Y tenemos a un presidente que está cumpliendo, por 4 años, y es un presidente que está cumpliendo su 2º año en la presidencia del Banco de Guatemala. Va a estar lo que manda su puesto. ¿Qué tal está, procurador? Qué gusto saludarlo. Bien, gracias. Qué gusto de estar aquí con ustedes y realmente pues gracias por ese espacio que nos dan para que la misma población guatemalteca se dé cuenta cómo se llevaron a cabo las elecciones y también algo que es muy importante, pues el papel que jugó el Procurador de los Derechos Humanos con todos sus trabajadores, pues aparte de ellos, también con los voluntarios, pues verdad, aprovechando, dándoles un agradecimiento tanto a los trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos como a todos los voluntarios que nos apoyaron hasta altas horas de la noche, porque estuvimos en el conteo de las urnas. Claro. Y realmente pues se puede decir de que sí hubieron conflictos, pues verdad, pero el Procurador de los Derechos Humanos estuvo cubriendo 1,111 centros de votación de los 2,000 y pico que habían. Realmente pues... o sea, hubo un despliegue completo a nivel nacional cubrimos todas las cabeceras departamentales, fueron las primeras que se cubrieron, así también como los municipios principales. Miren, es muy difícil que no se hubieran dado conflictos, pero violaciones que a los derechos siempre se han dado, ¿verdad? Que no, eso no significa que se sigan dando, pero violaciones de los derechos humanos, en este caso, ¿cuáles pudieran haber sido? Pues? Mire, realmente la violación a la gente que no la hubieran dejado votar, que no hubieran abierto los centros o no haber llevado los instrumentos necesarios, o que los coercionaran, que se pudiera establecer de que hubo gente que le prohibieron el voto o que manifestaron. Pero sí déjenme contarles que dentro del análisis previo que nosotros estamos realizando, vimos que habían alrededor de 114 pequeños conflictos que se vieron a nivel nacional, que sí los tenemos bien identificados, pero también solo 2 centros no abrieron para votación, que fue San José del Golfo y San Carlos Zapotitlán, que estos lugares no se abrieron a elecciones. Hubieron otros centros, pero sí abrieron elecciones, como uno de Escuintla, como uno de Salamá, Baja Verapaz, donde hubieron conflictos en los centros, pero fue en el momento del cierre. ¿Podemos decir que estos conflictos son creados por los mismos simpatizantes de los partidos? O sea, yo no creo que un ciudadano de la nada pues va a llegar y a armar clavo. O puede ser, digamos, a ver, estoy hipotéticamente planteando esto, fue contratado por un político que, o sea, no quería los resultados o algo X, Y, Z. O sea, es dentro del mismo ambiente político lo que provoca esta conflictividad. O sea, el cambio de poder, el que un alcalde haya perdido, el que va perdiendo, o el que no va a ganar. Yo me imagino que ha de ser dentro de las mismas estructuras políticas las razones por las cuales ocurren estos conflictos, pues, ¿verdad? Sí, yo creo que esto ya escapa a las facultades del Procurador de los Derechos Humanos, porque esto ya lo podemos encuadrar en un delito electoral, todos estos abusos, y vamos a ver qué es lo que arroja la investigación. Hay delitos flagrantes que se pudieron haber cometido en esa época electoral y me imagino que nos iremos enterando
hablando de cuáles son los capturados, qué es lo que se les señala y obviamente empezar con alguna investigación, porque lo que no queríamos, que se estaba escuchando mucho, ¿verdad?, señor procurador, y que sí violaba los derechos humanos del guatemalteco de poder ir a votar libremente, era que iban a haber bloqueos, que iban a tratar de, ahí sí que no abrieran los centros de votación, grupos que de repente levantaron, digamos, esa preocupación, que gracias a Dios creo que transcurre en un modo pues, no sé si es fiesta cívica, pero sí en un modo tranquilo. Sí, realmente nos podemos dar cuenta que el día 24 nosotros estuvimos monitoreando todos los departamentos con todos los auxiliares departamentales. Solo encontramos uno que se dio en Cobán porque no había energía eléctrica, pero se dio por una situación natural, por las lluvias. Un árbol cayó sobre el tendido eléctrico. Nos pusimos en contacto con Energuate, a quien también le mando un saludo, y ellos pues muy amablemente hicieron acopio a la solicitud del Procurador de los Derechos Humanos y de forma inmediata enviaron sus cuadrillas para componer el tendido eléctrico y darse esa necesidad de la energía eléctrica en el departamento de Cobán. De ahí pues no pudimos visualizar que hubo algún paro de carreteras y todas las situaciones. Se especularon unos acarreos, pero yo creo que eso ya lo vamos a ir viendo conforme el análisis que se vayan dando. Pero sí, también escuchamos de una persona a quien le dieron 2 papeletas, pero hay que establecer si fue un error, humano de la mesa, de dar dos papeletas. ¿Y las papeletas estaban marcadas o qué? No estaban marcadas. Estaban pegadas. Sí, entonces, sí, yo vi ese video, yo no en ningún momento juzgo al ciudadano, que seguramente ante la presión, ante lo que hemos vivido y todo la bulla que se había levantado, está en todo su derecho de reclamar, pero a ver, también hay que preguntar si fue un error o simplemente la hoja se quedó pegada. Pero creo que lo importante de un escenario como ese es que el ciudadano ya no está dispuesto a que más o menos le doren la píldora, ¿verdad? O sea, es decir, y tal vez esa no era la intención, y le pregunto, procurador, porque pues obviamente me gustaría saber su opinión a profundidad, pero sé que como procurador no me puede emitir una opinión política a usted, ni partidaria, ni mucho menos. Pero creo que sí hay que aceptar que la ciudadanía presentó una sorpresa para los candidatos en esta segunda vuelta. Es decir, a ver, Sandra Torres sabíamos que tenía números contundentes, la mayoría de las encuestas lo habían planteado así, pero de ahí las encuestas fueron una vergüenza, pues, o sea, no representaron en lo más mínimo lo que el ciudadano realizó con el caso del señor Bernardo Arévalo y el posicionamiento del Partido Semilla en alcaldías y en diputaciones. O sea, literalmente es sorprendente el cambio que manifiesta el ciudadano, ¿verdad? Realmente nosotros tenemos que comprender que todas esas encuestas son especulativas y la única encuesta que sí es real, el mero día, es la del 25. Y yo creo que aquí lo que estamos viendo es la voluntad del pueblo, pues, ¿verdad? El guatemalteco salió, gracias a Dios, pues yo estuve desde las 5:30 de la mañana en el primer voto que se dio en el Colegio Don Bosco. Posteriormente fui a votar al centro que me tocó en zona 1. De ahí fuimos a Misco, ya a varios centros, fuimos a Villanueva, a varios centros, fuimos en la capital a varios centros, fuimos a Barriondo, que era uno de los centros más grandes también, y nos dimos cuenta de que realmente sí lo estaban tomando como una fiesta cívica, porque mirábamos familias completas, que los hijos acompañaban a los padres en los eventos electorales, y nosotros pues muy satisfechos, porque ese mensaje que le solicitamos al guatemalteco, que lo viéramos como una fiesta cívica, pues creo que sí llegó a mermar un poco, pues, en el hecho de que hubo bastante presencia, afluencia de votantes y todo. Y obviamente cuando empezamos a ver la tendencia, yo creo que no había un guatemalteco que hubiera de alguna forma adivinado el progreso y éxito del señor Arévalo y su partido. Eso, y ahora hay que reconocerlo, es decir, nos topamos con la gente, le preguntamos X, Y, Z, y ahora que pasó la elección, no hay ningún problema en manifestar que votaron por ese partido. Y yo, la verdad que ahora he podido comprobar el fenómeno que en algún momento se dio.
El Ministerio Público, una institución que ha sido atractiva para muchos. Por momentos pareciera que no importan los datos, no importa si tienen cobertura a nivel nacional, no importa los casos, si no es el que les gusta o el que no les gusta. Pero detrás de dicha institución hay una gran labor para los ciudadanos guatemaltecos. El Ministerio Público es la institución que promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública. Algunos podrán enojarse por lo que voy a decir a continuación, pero como usted bien sabe, me tiene sin cuidado. El elemento ideológico en elecciones de puestos tan importantes como quién va a manejar el Ministerio Público se insertan cada vez más. Y no en esta elección, en elecciones pasadas, donde tenemos antecedentes históricos y muchas veces hasta ilegales, en donde algunos, por conveniencia, sí aplauden. Y de repente, en la próxima elección ya no aplauden, sino lloran o alegan. El abogado Conrado Reyes asumió este martes como fiscal general y jefe del Ministerio Público. Desde el Ministerio Público hemos ampliado la cobertura del modelo de atención integral a Huehuetenango, Alta Verapaz. De manera independiente, de manera objetiva, sin sesgos, sin amistades, sin compadrazgos. ¿Le gustará de repente quién está a la cabeza? ¿No le gustará de repente quién es el que está ejecutando en la punta de lanza? Porque lo importante debiera ser lo que muchos han dicho, pero hoy olvidan, que es el fortalecimiento institucional. Pero nuevamente, como hoy el color no ayuda, como hoy simplemente el sabor no es el agradable, el fortalecimiento institucional se desvanece dentro de esos discursos. ¿Quién sale ganando aquí dependiendo a quién se elija? Con esas razones y esos argumentos, y pese a lo que pueda decirse en la opinión pública y demás, yo considero que he razonado suficientemente mi voto en todos los casos. Estoy justificando porque estoy dando mi voto por una postulante y no por los demás. Y no es porque haya pactos de corruptos o deje de haber pactos de corruptos y demás, sino porque objetivamente los puntos son los que son. Porque la matemática es tozuda. Y al ser tozuda nos da que tiene 90 puntos, objetivamente hablando, según todos los aquí presentes reconocimos por unanimidad. Y le dimos esos puntos frente a un puntaje inferior que se le dieron en los otros casos. Bien, esa es mi argumentación, que creo que coincide sustancialmente con la del licenciado Aragón, que ya he mencionado antes, y con la del licenciado Arenales. Comprendo que hay parte de la sociedad que no le gusta lo que estamos votando. Están en su derecho, como yo también, a votar en función de un criterio objetivo que creo que es el que tengo. Me gustaría escuchar de los que opinan en forma contraria, porque evidentemente de aquí tenemos que sacar con una conclusión. Pues será la población, no esos pequeños grupos que tratan de influenciar, de tener injerencia, de sugerir o de tratar de imponer, porque quieren a la persona con quien coinciden en ese puesto. Mientras que el pueblo en general lo que quiere es que simplemente se les dé cobertura, que haya justicia, que se persigan los delitos en sus pueblos, en sus comunidades. Entonces es muy sencillo. Aléjese de lo político, de las críticas, de los dimes y diretes, y enfóquese en que quien esté ahí va a ser exigido, va a ser criticado con un único fin: que el fortalecimiento institucional a cargo de dicha persona entregue resultados. Tenemos el poder. La defensa se da cuenta de las debilidades, demora en el trámite de los expedientes. Y quien quede será y estará en el ojo del huracán. He tomado la decisión de nombrar a la actual fiscal general María Consuelo Porras Arrieta. Mi compromiso fundamental seguirá siendo servirle a mi pueblo, garantizándoles que en todo momento se cumplan los principios, derechos y garantías que las leyes nos confieren a todos los guatemaltecos mediante un ministerio público fortalecido. La
La Academia 2024 llega a Guatemala. Si tienes entre 18 y 30 años y buscas el estrellato, prepárate para el gran casting de la Academia. Déjanos oírte este 20 de abril en Metro Norte, Ciudad de Guatemala. 27 de abril en Interplaza Escuintla. 4 de mayo en Interplaza Xela. Y el 11 de mayo en Metroplaza Jutiapa. Esta es tu gran oportunidad. La Academia 2024 llega a Guatemala. Por TV Azteca Guate. Te trae el evento más esperado del año, la Academia Gran Casting. Si tienes talento para cantar, prepárate para asistir al Gran Casting de la Academia este sábado 20 de abril a las 9 de la mañana en Centro Comercial Metro Norte. Y el punto de reunión será en la Gran Plaza de Eventos. Esta es tu gran oportunidad. Tenemos una situación complicada. Yo sí realmente necesito una explicación. Hay leyes que las que tenemos que respetar, sí o sí. Si ustedes tuvieran a Joviel Acevedo, ¿qué le preguntarían? Si ha hecho algo positivo. Bien, ahí va la primera pregunta para Joviel Acevedo. ¿Qué es lo que ha hecho él con los maestros? ¿Qué pregunta le haría usted a Joviel Acevedo? Señor Joviel Acevedo, ¿en qué beneficia el movimiento que usted está haciendo en beneficio de los alumnos? Porque usted solo exige, pero no se ve claro cuál es el resultado de las exigencias suyas. Los alumnos siempre están igual. ¿Visualizás un poco ahí a Joviel? Veneno, ¿me escuchás en el set? Sí. Logramos entrar a la sala de juntas, que es la que remodelaron. No sé cuánto se gastaron, pero es la que remodelaron. Está acá. Lo hemos encontrado, señores. Al líder magisterial. Vamos a ver si logramos entrevista con este sindicalista Joviel Acevedo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Saludos. ¿Cómo estamos, mi estimado? Ahí está contento, ¿eh? Joviel, ¿cómo está? Mucho gusto. José Pérez. Están ocupados. Vamos a darles unos minutos. He venido en una misión especial de poder entrevistarlo a usted. Ya lo tenemos, señores y señores. Sindicalista, el profe Joviel Acevedo. ¿Cómo le decimos? ¿El profe? Como usted quiera. Joviel, estamos con el profe Joviel Acevedo. ¿Cuáles son esas exigencias que trae hoy usted acá al Congreso? Es una sola. Una sola, cuénteme. Que hace 11 meses se negoció el pacto colectivo, se firmó el pacto colectivo, a cambio de que todo el tiempo se ha violentado el artículo 53 de nuestra ley tutelar, que es el decreto legislativo 1485. Esa es la exigencia, el cumplimiento de un pacto colectivo que se firmó. Profe, la gente me pregunta en la calle, pues esto es una misión y la gente me trasladó las preguntas y me dice, mire, disculpe, pregúntale a Joviel Acevedo, ¿dónde puedo verificar cuál ha sido su asistencia a la escuela donde trabaja? Mire, eso yo le voy a responder a mis afiliados y a mis afiliados. Yo a quien le tengo que responder es a mis afiliados y mis afiliadas. A ellos me debo. A la gente que me pregunta en la calle, a él no le respondo. Yo no los represento a ellos, yo represento a mis afiliados y afiliadas. Otra pregunta le traslado de la gente en la calle, me pregunta, ¿cuántas de esas exigencias que hemos visto que son para pacto colectivo se ven o se traducen reflejadas en la educación? Que vemos que las escuelas siempre en mal estado, vemos que el presupuesto se va muchas veces, es lo que me dice la gente, se va muchas veces en funcionamiento y en pago de salario. Hay cosas que le dice la gente, hay cosas que se está inventando usted. Tire. No te chico palés. Esas son cosas que yo entiendo. Me dijo que estoy inventando. ¿Qué está inventando usted? No me invento que el sistema educativo está malo. Pero eso no es culpa mía. Eso es culpa de los que no pagan impuestos, de los que no refrendan el impuesto que le estoy diciendo que sea su culpa. Yo lo que le estoy diciendo es la gente me la traslada en la calle y me pregunta qué pasa, cómo se ve reflejado. No le estoy respondiendo a la gente, lo estoy respondiendo a usted que me está preguntando. Muy bien, yo soy el portavoz de la gente. Bueno, qué bueno. Por eso aquí estoy. Me gustaría a mí que esa gente me preguntara a mí en las calles. ¿Cómo me gustaría a mí que esa gente me preguntara a mí en las calles? Si quiere hacemos el ejercicio. Vamos por la Sexta Avenida. Entonces podríamos hacer el ejercicio en la Sexta Avenida, que sería excelente por mí. Hágalo el día que usted quiera. Si quiere, vamos ahorita. No le debo nada a nadie, mucho menos. Las preguntas se las trasladaría la gente. Ahora bien, la pregunta ya no me la contestó. Ni le voy a contestar ya. ¿Qué pasa con esa gente? No le estoy contestando nada. Bueno, ¿y ahora qué? No le contesto ¿Qué pasó acá? No quiero contestarte. Presionalo, hombre, presionalo. Pregúntale. ¿Y por qué no? Si esto es una entrevista, estábamos bien amenos, bien alegres, ¿verdad que sí, señor? No, hombre, mire, ahí dejémoslo ahí. Bueno, teníamos la entrevista con Joviel y la pregunta que ya no quiso contestar era ¿cómo
cómo se ve trasladado a la educación las exigencias que hace el magisterio. Bueno, siempre es un gusto, profe. No, para mí no ha sido un gusto, porque ustedes siempre se burlan de nosotros. Ustedes todo el tiempo, usted es uno de los que se burla de nosotros. ¿Qué burla le hice? Disculpe, profe. Ya lo vamos a ver en la tele. Esa es la actitud del líder. Así es mi actitud, señor. Sindicalista. Igual como usted que es burlista. ¿Ya? Así veo. Bueno, ahí estamos. Le agradezco siempre. Para mí sí fue un gusto. ¿Me puede dar la mano de despedir? Claro. Ahí está. Muy bien. Logramos el objetivo. Claro. Tenemos la entrevista. Gracias, joven. Gracias. Nos vamos. Bueno, logramos la entrevista. Nos vamos a retirar por este lado. Si es un poquito cerrado a la hora de contestar preguntas, mira, sin incómodos. Vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y cuál lo tiene usted? El líder sindical, que pareciera que nunca lo van a remover, que sus bases solo a él eligen. No hay nadie más que pueda tener el liderazgo. ¿Qué tal? No quiere contestar preguntas y es a cargo de él y de los maestros en donde está la educación de nuestro mundo.